Vamos a charlar con Mario Godoy, presidente del Consejo Nacional de Judicatura. Bienvenido, le saluda Juan Javier Benedetti. Son preguntas que tengo que hacer que aquí el público se les hace. Las impugnaciones, bienvenido a Punto de Oro, las impugnaciones a su candidatura fueron archivadas, señor Godoy. Sus impugnantes no se presentaron. ¿Supo usted cuáles eran las objeciones en su contra? Bienvenido. Javier, muchas gracias. Sí, dentro del proceso de postulación para ocupar la primera vocalía del Consejo de la Judicatura, el procedimiento establecía, el reglamento establecía que existía una fase de impugnación. Esta fase de impugnación tenía una presentación formal de las impugnaciones. Posteriormente a ello se nos daba la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la defensa y luego el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana emitía la resolución respectiva. En el caso puntual, yo recibí 2 impugnaciones. Sin embargo, el día en que se dieron las impugnaciones, yo acudí y los señores impugnantes nunca llegaron. Respecto a la pregunta que me hace, ¿cuáles fueron los motivos o los cuestionamientos que se me hicieron? De lo que todo el mundo conoce, se me había impugnado respecto a temas de los señores Larrea, a la situación de haber patrocinado al señor Ale Vera y el señor Churuchumbi, y adicionalmente una situación que tampoco tenía ninguna razón de ser, un supuesto incumplimiento en las pensiones alimenticias. Hay que dejar en claro, estos postulantes al no llegar al día y la hora en el cual se debía desarrollar esta audiencia, las impugnaciones fueron totalmente archivadas y eso fue ratificado a través de una resolución del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Godoy, ¿tiene usted algún vínculo con Wilman Terán o Mariabel Barreno, ex vocales del Consejo de la Judicatura? No, ningún vínculo ni familiar, ni personal, ni tampoco profesional. ¿Es usted militante, simpatizante o afín de alguna otra organización política? El momento de la fase de postulación, como lo había manifestado, teníamos derecho a presentar pruebas de descargo. No he estado formalmente afiliado, no soy adherente a ningún partido político, a la presente fecha tampoco, ni lo fue en el momento que se presentaron las postulaciones y en la fase de impugnación ciudadana tampoco tenía ningún tipo de vinculación formal con ningún partido político. Doctor Godoy, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. ¿Quién auspició su nominación como tercer candidato a la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura? Bueno, como ustedes saben, y es de conocimiento público, vengo de una terna presentada por la Corte Nacional de Justicia. Básicamente, los méritos que fueron revisados previos de mi postulación se deben a que soy un profesor en una prestigiosa universidad acá en Quito y los méritos estaban encaminados a 2 pilares, el uno el tema académico y el otro el ejercicio profesional. Doctor Godoy, buenos días. Alfonso Harp lo saluda. El asunto es de que se ha cuestionado su designación, su nominación. En lo personal, yo no tengo por qué cuestionarlo a usted como persona, no tengo el gusto de conocerlo, no sé si que lo que se dice es cierto o no, usted lo descarta, los impugnantes no aparecieron, eso es un aval para ustedes de lo legal y también desde lo moral, porque no pudieron sostener las acusaciones. Pero sí hay un cuestionamiento a su designación, porque aquí justo el lunes anterior estuvo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Andrés Fantoni, y él mismo señaló que un día antes de su designación ya se había designado a la señora Martínez, a la doctora Martínez. Una vez designada la doctora Martínez, se hizo la reconsideración de la votación de la señora Martínez y finalmente no hubo los votos para reconsiderar, por tanto quedó en firme la designación de la señora Martínez. Posteriormente se entregó a la Asamblea Nacional el acta de nombramiento y la solicitud de posesión por parte de la Asamblea Nacional. Vino al día siguiente el consejero Augusto Verduga, que no fue parte de la designación de la señora Martínez ni de ningún tipo de votación, y volvió a pedir una reconsideración sobre algo que ya fue reconsiderado y que el artículo reglamentario correspondiente del Consejo de Participación Ciudadana no permite, es decir, la
reconsideración de la reconsideración. Y a partir de ahí, como se estableció una nueva mayoría, reconsideraron aquello y lo nombraron a usted. Entonces, ese es un cuestionamiento de carácter legal. Me gustaría conocer su postura al respecto, doctor Godoy. Buenos días. Muchas gracias, Alfonso. Dentro de la función que ocupo actualmente, he hablado en los medios y espacios de comunicación que me han permitido expresarme sobre una palabra esencial, que es la independencia. La independencia casa dentro, es decir, dentro de la función judicial. Es la primera situación que quiero expresar. La segunda, esta independencia ahora ya como Mario Godoy dentro de la función judicial, específicamente en la presidencia del Consejo de la Judicatura, me obliga a mí también a dejar de lado opiniones respecto de actuaciones de otras funciones del Estado. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana, que integra la función de participación ciudadana y control social. Sin embargo, desde el ámbito legal hay que estar claro de algunas situaciones. La primera, el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana es bien claro en su artículo 19 respecto a qué, a las situaciones de reconsideración, quién puede hacerlas, cómo puede hacerlas, quién puede tomar votación y quién no. La sesión es pública, la resolución se tomó y esas actuaciones que el Consejo de Participación Ciudadana tomaron en torno a mi designación estuvieron encuadradas en el ámbito constitucional, legal y reglamentario. Esto lo hablo ya desde la parte técnica como abogado. Ahora bien, adicionalmente a esto, sobre las posturas que se generen sobre mi designación, ya no solamente recae en lo que Mario Godoy puede decir, y ahora lo digo de una manera súper clara. No nos olvidemos que sobre mi designación estuvieron dos acciones de protección, una con medida cautelar, y ambas a la presente fecha han sido negadas. Es decir, esta situación de mi designación ya no solamente estuvo en el tema jurídico, en la opinión de abogados, sino que también ya la justicia constitucional se ha pronunciado al respecto. Antes que reiterar en lo último, doctor Godoy, porque justamente le iba a preguntar si usted era consciente de que tenía un par de acciones de protección y también una solicitud por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana a la Corte Constitucional de seguimiento justamente de las resoluciones que se tomaron para cumplir con la disposición de nombrar a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, usted nos informa de que ya esas acciones de protección, las dos presentadas, han sido desechadas o todavía, más allá de que todavía están en fase de apelación, pueden ser apeladas a un tribunal superior, al tribunal de la sala de la Corte correspondiente, pero ya tomaron decisiones los jueces de primera instancia ante esas acciones de protección. Sobre la pregunta de las acciones de protección, como lo había manifestado, ambas han sido negadas y es correcta su análisis desde el ámbito jurídico. De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Provisionales, están sujetas a un recurso que es el de apelación. Al respecto, igual, voy a mantenerme al margen de opinar sobre este asunto porque de por medio están operadores de justicia que deberán tomar una resolución. Sin embargo, yo confío mucho en la imparcialidad con la cual se pueda resolver esta situación, toda vez de que se emitió un acto amparado en la Constitución, en la norma y en el reglamento. Ahora bien, sobre la consulta que realizó el señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana, de igual manera, debo mantenerme independiente en la emisión de mi criterio, toda vez de que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación constitucional, pero desde el ámbito técnico, ya jurídico, como abogado, me resultaría un tanto imposible que se realice una consulta sobre una sentencia que ya se encuentra archivada. Doctor Godoy, ¿cree usted que el consejero Augusto Verduga estuvo facultado para votar en el proceso que lo eligió usted como presidente del Consejo? Como lo había manifestado, el reglamento de sesiones de pleno del Consejo de Participación Ciudadana establece claramente cómo se realiza este procedimiento interno para la situación de la reconsideración, quién puede hacerlo, qué moción se necesita, la votación necesaria. La resolución, insisto nuevamente, fue tomada a la presente fecha, incluso pasó por las acciones de protección que hemos manifestado aquí,
y creo que esa discusión ya ha rebasado cualquier ámbito que yo pueda emitir una opinión al respecto. Doctor Godoy, ¿cree usted que el Consejo de la Judicatura ha venido actuando de manera independiente o ha estado influenciado por intereses políticos? Yo tengo que ser categórico en esto. Sobre lo que ha pasado hasta antes de que Mario Godoy ingrese al Consejo de la Judicatura en calidad de presidente, deberán ser atendidas esas inquietudes y solventadas por las autoridades del caso. En el caso mío, muy particular, yo vengo a generar una gestión de manera imparcial y tratar de blindar las actuaciones de este cuerpo colegiado de cualquier suspicacia respecto al ámbito político. Doctor Godoy, una vez evacuadas estas inquietudes, ¿qué ha pensado hacer en el corto periodo para el que ha sido nombrado? Bueno, en esta semana he tenido reuniones individuales y colectivas con los señores y señoras vocales del Consejo de la Judicatura para conocer su visión de la institución y conocer adicionalmente cuáles son sus proyectos y prioridades que tendrían en su gestión. Al respecto, es necesario tomar en cuenta el corto tiempo que tenemos, que son aproximadamente unos 5 meses, en donde la priorización y la priorización del gasto debe estar encaminada a que el presupuesto que se cuenta ahora esté enfocado a ciertas acciones muy puntuales. El Consejo de la Judicatura en el presente año tiene un presupuesto de aproximadamente 374 millones, de lo cual ha sido ejecutado el 43% aproximadamente, lo cual nos queda un 163 millones aproximados para la gestión. Sobre este presupuesto hay que tomar en cuenta que ya hay compromisos que están establecidos por obligación de la norma y sobre la base de eso buscar la priorización y la calidad del gasto. Creo que es una línea que debemos tener como cuerpo colegiado a fin de cumplir con los principios y los objetivos estratégicos de este Consejo. Doctor Godoy, una última inquietud de mi parte. Usted ha hablado de la independencia de la justicia. Esperemos que esa independencia sea del todo, no solamente de lo político, sino también de lo mediático, de las garras de la violencia y de los grupos armados, etc. Esperemos que sea una independencia total. Pero en todo caso, usted sí es consciente, doctor, de que está bajo la lupa de la vindicta pública, de que su incorporación como presidente del Consejo de la Judicatura ha sido cuestionado, sobre todo vinculado a un grupo político, y que obviamente la gente, la opinión pública, los mismos actores del derecho, que son abogados, entre otros, van a estar pendientes de decisiones no solamente del presidente del Consejo de la Judicatura, sino también de jueces y de todo el sistema judicial para, obviamente, pues, anotar o alarmar si es que se ven que se toman decisiones muy vinculadas a la política, pero también puede haber la buena posibilidad de que usted sea parte de todo y que sea una buena administración, que es lo que todos los ecuatorianos finalmente aspiramos. Así que está en usted, pues, dejar en evidencia lo que hoy sospecha una parte del sector de opinión política o más bien ratificar lo que usted ha dicho, de que la justicia es absolutamente independiente, doctor. Muchas gracias. En este espacio quiero aprovechar la oportunidad para indicar que la gestión que tenemos, si bien es cierto es corta, es importante dejar una marca. No solamente como Mario Godoy, es necesario tomar en cuenta que las decisiones que se toman acá en el Consejo de la Judicatura son de un cuerpo colegiado. Eso hay que tomarlo en cuenta. Como Mario Godoy, presidente, yo tengo atribuciones específicas dentro de la Constitución y la ley que me otorga. Esto va encaminado a generar una gestión totalmente transparente. He hablado mucho sobre el gobierno abierto, en transparentar las actividades que no solamente el presidente de la Judicatura puede desarrollar, sino también de las vocalías. En otro aspecto, la lucha contra la corrupción, si bien es cierto, son 5 meses, y en 5 meses no se puede acabar con todo, para nosotros es muy importante por lo menos dejar sentadas las bases para que la próxima administración que venga al Consejo de la Judicatura pueda continuar con estas bases, mejorarlas para potenciar todos estos objetivos estratégicos que tenemos dentro del Consejo de la Judicatura, con el único objetivo de dar la confianza a la ciudadanía
y mejorar la imagen institucional que tenemos dentro de este tema que ha sido muy cuestionado en cuanto a la función judicial en general. Así que yo considero que hay servidores judiciales que son probos, que luchan diariamente por ejercer sus funciones de una manera transparente y clara, y sobre esa línea estaremos trabajando gustosos con ellos para mejorar la imagen institucional. Doctor Godoy, una última pregunta por mi parte también. ¿Ya ha hecho usted una evaluación del proceso o del concurso para elegir a 10 jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia? Sí, la semana anterior fue intensa porque se recopiló la mayor cantidad de información, no solamente de este proceso. Como presidente debía estar un poco empapado de toda la gestión administrativa. Sin duda alguna, el tema del concurso es lo que acaparó la mayor parte de mi tiempo solicitando la información al respecto. Este concurso, a la presente fecha, se encuentra en la fase de la toma de pruebas de confianza. Sobre esta fase en especial, se debe tomar una decisión para conocer cuáles son los postulantes que pasan a la siguiente fase, que es la de mérito. Perdón, la de oposición, sí. Gracias por atender nuestras inquietudes periodísticas, doctor Godoy. Ha sido el doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días. Gracias. Muchas gracias a ustedes.